Buenas, el día de hoy venimos a hablarles sobre el capítulo 13, Política Económica en una economía abierta, con base en el libro Política Económica, Elaboración, Objetivos e Instrumentos. Mi grupo está conformado por Gisela Martínez, Adrián Polo, Sergio Valencia y mi persona, Carla Márquez. Yo les vengo a hablar específicamente sobre la internacionalización de la actividad económica, restricciones de una economía abierta y el desequilibrio exterior, significado macroeconómico, factores causantes y alternativas de política económica. Antes de comenzar a hablar todo esto, cabe recordar que la economía abierta es aquella en la que se intercambian bienes o servicios con otros países. Esto quiere decir que es la que interactúa con el resto del mundo, mientras que en la economía cerrada es la que no realiza ningún tipo de intercambio con los otros países. Esto quiere decir que es una economía que no intercambia con el resto del mundo y además solo consume lo que produce internamente. Para las políticas económicas en una economía abierta se deben tener en cuenta múltiples factores, pero principalmente se tiene en cuenta el régimen cambiario vigente, el grado de movilidad internacional del capital, la flexibilidad o rigidez de los precios internos, y de esta manera las políticas fiscales y monetarias se podrán instrumentar en una dirección o en otra a la hora de intentar corregir los desequilibrios básicos de una economía abierta. La internacionalización de la actividad económica, restricciones de una economía abierta. En las últimas décadas del siglo XX se dieron lugar a importantes cambios en el funcionamiento de la economía mundial. Tales cambios fueron, por ejemplo, en la posición relativa de los países en la economía mundial y la aparición de nuevas áreas de crecimiento. Otro cambio fue la acentuación de las transformaciones de la estructura sectorial de la producción, del empleo y del comercio internacional. Otro, la desconexión entre la economía real y la economía financiera, la internacionalización de los mercados y la mayor interdependencia económica, y por último la consolidación y el avance de los procesos de integración económica. En el primer caso, que es el cambio de posición relativa de los países en la economía mundial y la aparición de nuevas áreas del conocimiento, ahí se produjo una pérdida de peso específico de la economía europea y que se vio reflejada pero de manera positiva en la estadounidense y en la del sudeste asiático. Y obviamente detrás de estos comportamientos se escondía la divergencia de las tasas de productividad y en las pautas de cambio tecnológico. Con respecto a la acentuación de las transformaciones en la estructura sectorial de la producción, el empleo y del comercio internacional, aunque este fue iniciado en las décadas anteriores, se vio realmente en la última década con el fenómeno de la terciarización de la economía internacional y la pérdida de la importancia relativa de los sectores agrarios e industriales. También en términos de valor añadido, puestos de trabajos y los flujos comerciales. De esta manera, la economía mundial y sobre todo las economías de la OCDE caminan hacia una economía de servicios. Se espera que en un futuro se produzca un incremento en los intercambios comerciales de servicios, ya que se espera que se dé lugar a una nueva economía donde los bienes más importantes o los más preciados va a ser la información y el conocimiento. Con respecto a la desconexión entre la economía real y la economía financiera, aquí se reflejan dos hechos importantes. El primero es la desconexión geográfica entre las decisiones de producción y el empleo, unidas a la creciente sustitución de trabajo por capital, que esto ha venido provocando una caída de los costos laborales unitarios en muchos países y un aumento en la productividad del factor trabajo. Y por el otro lado, el segundo hecho notable fue la diferencia entre el volumen de los flujos de capital y el de los flujos de bienes y servicios, creando unos grandes desajustes en la economía internacional
y que viene dotando de una alta inestabilidad a los mercados financieros y a los tipos de cambio. La internacionalización de los mercados y mayor interdependencia económica. En los últimos años se ha intensificado el proceso de mundialización de los mercados tanto de bienes y servicios como de activos financieros. Y por último se encuentra la consolidación y avance de los procesos de integración económica. El claro ejemplo de este ítem es el de la Unión Europea, que ha pasado de ser una unión aduanera y de mercado común a constituirse como una unión económica y monetaria con un mercado único y una moneda, lo que conlleva una obligada y necesaria convergencia de las políticas económicas nacionales dentro de una zona de estabilidad cambiaria. Al momento de combinar todos estos eventos importantes, ha dado como resultado la elevada internacionalización de la actividad económica, con lo cual los problemas económicos trascienden el reducido marco de las fronteras nacionales y se modifica la instrumentación de la política económica. En una economía abierta son 4 los factores que establecen una serie de restricciones a la política macroeconómica. En el primer lugar se encuentra el principio de la paridad de poder adquisitivo, y en este el comercio internacional determina que el nivel general de precios no puede diferir del registrado por los países con los que se comercia. Esto en caso de que no se desee sufrir distorsiones en el tipo de cambio y frecuentes perturbaciones en la utilización de las políticas monetaria y fiscal. En segundo lugar se encuentra el principio de la paridad de tipo de interés, y hace referencia a que el tipo de interés a largo plazo no debe diferenciarse del existente en el resto de países, pues la paridad de tipo junto con la fluidez de capitales tienen una clara incidencia sobre las políticas de estabilización y la financiación de los desequilibrios de la balanza de pagos. En el tercer lugar se encuentra el tema del volumen y la fluidez de los movimientos de capital. Actualiza el enfoque monetario de la balanza de pagos, ya que cualquier expansión o contracción monetaria influye directamente sobre los tipos de interés, los niveles de gasto y de precios, la balanza corriente y de capitales. Y en el cuarto lugar y último se encuentran las expectativas de los diferentes agentes económicos, y estas juegan un papel súper importante en varios sentidos. Está en el caso de las fluctuaciones de los tipos de cambio, en las direcciones de los movimientos de capital y en la orientación de las políticas económicas. La misión de esta última es detectar a tiempo los cambios de las expectativas para que no se anulen los efectos de las medidas de política económica. Entonces ya ven, es sumamente importante. El desequilibrio exterior, significado macroeconómico, factores causantes y alternativas de política económica. Al llegar a este punto, es necesario tener en cuenta ciertos conceptos, como es el caso del equilibrio interno, que es aquella situación en la que la economía alcanza el pleno empleo con estabilidad de precios, y el equilibrio externo, que es el que se asimila al equilibrio de la balanza de pagos. Se sabe que la balanza de pagos es el registro contable de los intercambios y las operaciones que un país realiza con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado. El tipo de cambio es el precio de una moneda nacional en términos de otra. La moneda extranjera recibe el nombre de divisas y los intercambios de una moneda por otra se realizan en los mercados de divisas. Según el sistema de determinación del valor de las divisas, se puede distinguir entre tipo de cambio flexible y tipo de cambio fijo. El tipo de cambio flexible es cuando se deja que una moneda fluctúe libremente en el mercado de divisas. Por lo tanto, su valor viene determinado por la oferta y la demanda de dicha moneda. Bajo este sistema, las oscilaciones cambiarias están causadas por las fuerzas del mercado.
Estamos hablando de apreciación cuando la oscilación es alta y de depreciación cuando es a la baja. El tipo de cambio fijo es cuando el valor de una moneda está determinado, respaldado y mantenido por el Banco Central del país. No quiere decir que aunque un tipo de cambio sea fijo, su valor no sea inalterable. Aquí, si la modificación es a la alza, se está en una revaluación, y si es una baja, se está hablando de una devaluación. Y por último, se ve los tipos de cambio nominales y reales. El tipo de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de otra. Y el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal ajustado para compensar las diferenciales de inflación entre un país y otro país. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de cambio real es un indicador de la competitividad de una economía. Simplemente eso. El desequilibrio externo se relaciona con el desajuste del sector exterior de la economía. Más específicamente, un déficit por cuenta corriente supone desde el punto de vista macroeconómico que el ahorro nacional no es suficiente para financiar la inversión y el gasto público. Por lo tanto, se tiene que recurrir al ahorro exterior para poder financiarlo. El significado macroeconómico del saldo exterior se deriva de la identidad básica de la economía en una economía abierta. La renta nacional es igual al consumo, a la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. En la última ecuación, saldo de cuenta corriente, se entiende que un déficit significaría que el ahorro nacional y los ingresos fiscales no son suficientes para financiar la inversión y el gasto público. Y en el caso de un superávit nos manifiesta que el ahorro interno y los ingresos públicos han sido suficientes para cubrir la inversión y los gastos del sector público. Hay varios factores causantes de un desequilibrio externo. Estos factores pueden ser clasificados como exteriores o interiores. Los factores causantes del desequilibrio pueden ser exteriores en el sentido de que los países no son responsables de ellos, o en el mismo caso, o sea, son incapaces de neutralizarlos. El principal factor externo que puede repercutir negativamente sobre la balanza por cuenta corriente es el deterioro de la relación real de intercambio, ya que hay una incidencia de shock de ofertas adversos, como por ejemplo lo que ocurrió en la década de los 70, como consecuencia de las drásticas subidas del precio de los productos energéticos. Se vio que en este caso el deterioro de la relación real de intercambio colocó en relieve una pérdida notable de competitividad y de manera conjunta un empobrecimiento del país en términos relativos. Y todo esto lo que llevó como un resultado final fue que el proceso hubiese un grave desequilibrio de la balanza de pagos debido a un factor exógeno de la economía, en la economía, perdón. Pero cualquier economía puede verse afectada también por desequilibrios externos derivados de causas internas. En este caso hay dos. En primer lugar, se encuentra que si se ensancha el diferencial de inflación existente entre un país y sus competidores, esto va a generar que haya una pérdida de competitividad observable en la apreciación del tipo de cambio efectivo real, y tendrá como consecuencia que se deteriore la balanza por cuenta corriente. Y en segundo lugar, está el caso que puede estar asociado con el déficit por cuenta corriente, que es el déficit público.
La relación entre el déficit público y el déficit corriente es bastante complicada, pero o sea, como resumiéndolo, dependiendo de la vía que se elija para financiar el déficit público, se pueden desencadenar efectos negativos sobre el sector exterior, ya que la financiación del desequilibrio presupuestario incidiría o afectaría la tasa de inflación, los tipos de interés, la instrumentación de la política monetaria, etc. Todo esto afectará los niveles de competitividad, el tipo de cambio, los movimientos de capital y definitivamente a la situación de la balanza de pagos. Una vez que se hayan analizado las causas, ya sean internas o externas, la política económica tiene tres posibles alternativas. La primera es ajustar la variable interna que ha producido el desequilibrio externo. La segunda es financiar el desequilibrio, ya sea acudiendo a los mercados exteriores, y si esto no es posible, entonces utilizando hasta donde se estime oportuno y recomendable las reservas de divisa. Y en tercer caso, la política económica puede optar a favor de que el tipo de cambio se adapte con flexibilidad a las variaciones entre las variables reales y monetarias, tanto internas como externas. Aunque también cabe señalar que no todos los desequilibrios exteriores son de la misma naturaleza. Por lo tanto, se requieren como que diferentes actuaciones para poder manejarlo. Se distinguen dos tipos de desequilibrio exteriores, el coyuntural y el estructural. El coyuntural tiene una duración temporal determinada y está ocasionado por factores cíclicos o esporádicos. Normalmente este tipo de desajuste es financiado en vez de corregido. Y el estructural es de naturaleza crónica y tiende a durar a lo largo del tiempo, ya que su origen se encuentra en factores de tipo estructural inherentes al funcionamiento de la economía. Por su propia índole, este tipo de desequilibrio, ya sea antes o después, ha de ser corregido, puesto que su financiación, caso de ser posible, o sea, en caso de que se pueda efectuar, sería muy costosa para un país. La permanencia en el tipo de déficit crónicos de la balanza de pagos puede ser compatible con diferentes esquemas de financiación de los mismos y con diversos grados de sostenibilidad. Ello se refleja en la balanza de capitales. Teniendo en cuenta la libertad de movimientos de capital, una economía tiene varias opciones de política económica que determinan si un desequilibrio exterior es financiable o sostenible en el tiempo, o bien si es preciso proceder a su ajuste, o sea, si se puede ajustar o no. En la opción 1 se puede ocurrir que el volumen neto de fondos resultante de los flujos de entrada y de salida de capital no sean suficientes para financiar el déficit exterior. En este caso habría que acudir a reservas, y ya que estas no son inagotables, al momento de colocar en marcha las medidas correctoras del desequilibrio exterior, es decir, en esta opción el déficit exterior no es ni financiable ni sostenible, o sea que es obligado a proceder a un ajuste. En la opción 2 podría suceder que el volumen neto de fondos fuera suficiente para financiar el déficit por cuenta corriente, o sea, pero que la naturaleza de los mismos, como es altamente volátil y especulativa, en este caso el desequilibrio podría ser financiable pero no sostenible, porque hay variaciones en la coyuntura económica, o habrían variaciones en la coyuntura económica que podrían desencadenar salidas de capitales en busca de una mayor rentabilidad,
y porque este tipo de capitales, por su especial naturaleza, no son correctores de los problemas del sector exterior. Y en la última opción, la opción 3, aquí podría suceder que el volumen neto de fondos obtenidos del exterior es suficiente para financiar el déficit y que los capitales predominantes fueran de naturaleza estable. Aquí se ve que el déficit exterior es financiable y sostenible a corto y mediano plazo, pero no a largo plazo, lo que significa que la balanza de capitales coherente con esta situación estaría dominada por capitales a largo plazo y básicamente por inversiones directas. Sin embargo, más tarde o más temprano, todo desequilibrio grave del sector exterior tiene que ser corregido mediante la adopción de las medidas de las políticas económicas adecuadas. Se puede decir que este modelo de Mundell-Fleming es una versión del modelo ISLM para una economía abierta y que además del equilibrio en el mercado de bienes y financiero, este modelo incorpora lo que es la balanza de pago. Nos hablan de unos sectores que estudia el modelo, que son el sector real, el sector monetario y el sector exterior. El sector real, que es el mercado de bienes y servicios, pues en una economía abierta, las condiciones de equilibrio en el mercado de bienes es que la producción sea igual a la demanda de bienes, que es la suma del consumo, la inversión, del gasto público y las exportaciones netas. Pues esta relación se conoce como IS. Ahora, además de las variables del modelo ISLM, tenemos las exportaciones netas y por lo tanto tenemos que considerar también los tipos de cambio. Si consideramos la equivalencia entre producción y demanda, que determina el equilibrio en el mercado de bienes, observamos el efecto de los tipos de interés. Si observamos la curva IS, esta curva representa el valor de equilibrio para cualquier tipo de interés. Y un aumento de los tipos causará una reducción de la producción a través de su efecto en la inversión. Por lo tanto, la curva tiene una pendiente negativa. Un aumento de los tipos de cambio provoca un aumento de las exportaciones netas, o sea, la curva IS se mueve hacia la derecha, y una disminución provoca una reducción de las exportaciones netas. La curva IS se desplazará hacia la izquierda. El mercado monetario o sector monetario. La curva LM representa entre la liquidez y el dinero. En una economía abierta, el tipo de interés es determinado por el equilibrio entre la oferta y la demanda monetaria. También podemos ver que el tipo de cambio debe ser analizado a la demanda de dinero. Los inversores pueden decidir comprar o vender bonos en un país dependiendo del tipo de cambio. El equilibrio del mercado de dinero implica que dada una cantidad de dinero, el tipo de interés es una función creciente de la producción. Cuando la producción aumenta, la demanda de dinero aumenta, pero, como habíamos comentado antes, la oferta de dinero está dada. Por lo tanto, los intereses aumentan hasta que los efectos opuestos, actuando sobre la demanda de dinero, se han cancelado. La gente demandará más dinero debido a la mayoría de renta y menos debido al incremento de los tipos. Entonces, la pendiente de esta curva es positiva, al contrario de lo que ocurre con la IS. Esto es porque la pendiente refleja la relación positiva entre la producción y los tipos de interés. Hablamos del sector exterior. Bueno, aquí esta curva muestra que los puntos de la balanza de pago están en equilibrio. En otras palabras, muestra las combinaciones de producción y tipos de interés que garanticen que la balanza de pagos está viablemente financiada, lo que significa que este volumen de exportaciones netas que afectan el total de la producción debe ser consistente con el volumen de las salidas netas de capital. Pues normalmente la pendiente será positiva, ya que cuando mayor sea la producción, pues mayores serán las importaciones, lo que perturba el equilibrio de la balanza de pagos, a no ser que aumenten los tipos, lo que provocaría un flujo entrante de capital. Sin embargo, pues dependiendo cómo
de grande sea la movilidad de capital, tendrá una mayor o menor pendiente. Cuando mayor sea la movilidad, más plana será la curva. Una vez que la curva de la balanza de pago pues sea calculada, hay que resaltar un punto acerca de su uso. Cualquier punto que esté por encima de la curva implicará un superávit de la balanza de pago y los puntos inferiores un déficit. Esto es relevante, ya que dependiendo del punto donde nos encontremos, pues diferentes cosas pueden influenciar en los tipos de interés. Entonces, la representación del equilibrio del sector exterior por la curva de la balanza de pagos, el caso particular del modelo Mundell-Fleming es aquel en que la curva es una línea horizontal, como la podemos observar en la gráfica. Efectivamente, el supuesto de perfecta movilidad de capital implica que solo haya un nivel de tipo de interés para el cual la balanza de pagos esté en equilibrio. Si el tipo de interés pues fuera más alto, se producirían más salidas de capital superiores en magnitud a cualquier balanza y sucedería pues lo opuesto en el caso de que el tipo de interés fuese más alto. Entonces, para recordar, la curva IS representa las combinaciones del tipo de interés y de renta que equilibran el mercado de bienes. La curva LM pues nos señala las combinaciones de tipo de interés y de la renta que representan puntos de equilibrio en el mercado monetario. Y la curva de la balanza de pago indica las combinaciones de ese tipo de interés y de la renta que igualan la oferta y la demanda en el mercado de divisas para un tipo de cambio determinado. Bueno, ahora hablamos sobre el funcionamiento de las políticas monetarias y fiscal con tipos de cambio fijos. Bueno, el estado frente al exterior de una economía abierta se observa a través de un registro básico, que es la balanza de pago, y de una variable muy fundamental que es el tipo de cambio. Pues esta balanza de pagos es un documento que adopta la técnica de partida doble. Primero, a registrar las relaciones económicas entre un país y el resto del mundo. También hablamos de una balanza que es muy consistente en situar de un lado las operaciones que integran la cuenta corriente, como son las mercancías, los servicios, las rentas y transferencias corrientes. Por otro lado, el resto de las operaciones con el exterior, que es la cuenta de capital, la cuenta financiera, la rúbrica de los errores y omisiones. La balanza de pagos está en equilibrio o desequilibrios económicos según que el saldo de la balanza por cuenta corriente sea superitario o deficitario. Los tipos de cambio en una economía abierta, pues este tipo de cambio es el precio de una moneda nacional en términos de la otra. Las monedas extranjeras reciben el nombre pues, de divisas. Entonces, existen muchos tipos de cambio que son el tipo de cambio flexible, tipo de cambio fijo, tipo de cambio nominal y real. Entonces, cuando el régimen cambiario existente en una economía es fijo, el banco emisor, utilizando la reserva, debe cubrir las demandas de divisa y que se ocasione como consecuencia del saldo de la balanza de pago a un tipo de cambio determinado. Estos desequilibrios de la balanza de pago no se sostienen indefinidamente, ya que la financiación de los déficits exige que un país utilice su reserva de divisa y esta tiene un límite. Un superávit exterior permanente y creciente, pues tendría lugar una revaluación excesiva del tipo de cambio, lo que acabaría también perjudicando a la balanza comercial. Entonces, sale una pregunta. ¿Cómo operan las políticas monetarias y fiscales cuando el tipo de cambio es fijo? Se consideran diferentes escenarios. Primero, la existencia o no de rigidez de precios internos. Presencia o ausencia de movimientos de capital a nivel internacional. Pues la actual configuración de la economía internacional lleva a elegir como escenario más adecuado el que se supone una alta o perfecta movilidad internacional del factor capital, por lo que en el contexto será el modelo ISLM de una economía abierta. Ahora observamos en el gráfico la política monetaria y tipos de cambio fijos. Bueno, observamos que
la economía se encuentra inicialmente en el punto de equilibrio, en el punto E, donde se halla en equilibrio los mercados de bienes monetarios y la balanza de pago. Entonces, cualquier punto situado por debajo de la línea de la balanza de pago se señala un déficit en dicha balanza, y todo punto por encima indica un superávit en las peores planteado anteriormente. Entonces, un ejemplo, si el Banco Central decide la práctica de una política monetaria expansiva, incrementando la cantidad de dinero, la curva LM se desplazará hacia la derecha y en sentido descendente, como lo podemos observar, lo que conduce a la economía al punto E', ¿ya? O sea, donde ese tipo de interés nacional es inferior al mundial y la renta se incrementará. Entonces, la balanza de pago pasa a una situación de déficit y se desencadenan presiones a la baja sobre el tipo de cambio. El restablecimiento del equilibrio en la economía, o sea, la vuelta al punto de partida, requeriría por parte del Banco Central, si es que con anticipación de las salidas de capital no han contrarrestado la extensión monetaria, una reducción de la cantidad de dinero hasta que la economía retorne al punto E, que es el inicial, donde es el equilibrio externo. Resumiendo esto, cuando el tipo de cambio es fijo y la movilidad de capital es alta, la política monetaria no es efectiva para la demanda agregada y conduce a un desequilibrio en la balanza de pago. Surge un conflicto entre los equilibrios internos y externos de la economía. Cuando el tipo de cambio es fijo y la movilidad de capital alta, la política monetaria no es el instrumento eficaz para influir en los niveles de producción. Bueno, ahora como observamos en el otro gráfico de la política fiscal y tipos de cambio fijos, pasa lo contrario en el caso anterior. O sea, la política monetaria no es un instrumento más adecuado para alcanzar el equilibrio interno cuando los tipos son fijos y el capital móvil. En la política fiscal es caso contrario. La política fiscal es un instrumento eficaz para la consecución del equilibrio interno. Si el sistema cambiario es fijo y existen transacciones de capital, del país deciden incrementar el gasto público. Esta acción pues desplaza la curva IS hacia la derecha y en sentido ascendente, como lo podemos observar, pero que en el punto de su prima se habrán incrementado con respecto a la situación inicial donde nos encontrábamos en equilibrio. Tanto el tipo de interés como la renta, y al estar situado dicho punto por encima de la línea de la balanza de pagos, pues esta registrará un superávit. Entonces, si nos encontramos en una economía abierta donde el capital es perfectamente móvil, se produciría una presión al alza sobre el tipo de cambio, que conducirá pues a una entrada de capitales, dado que este tipo de cambio fijo y por ende la cantidad de dinero es endógena. O sea, el Banco Central ha de cubrir la demanda de la moneda nacional y de divisas que produzca al tipo de cambio fijo. La economía pues encontrará un nuevo punto de equilibrio al desplazar la curva LM hacia la derecha, como lo podemos analizar acá en el gráfico. Entonces, de acuerdo con todos estos supuestos del modelo, cuando el tipo de cambio es fijo y el capital se mueve sin muchas trabas, la política fiscal es muy eficaz para incrementar el nivel de producción, puesto que al ser este tipo de cambio fijo y la cantidad de dinero endógena, el incremento se obtiene sin incurrir en un desequilibrio exterior, puesto que al producirse una acomodación monetaria, no varía ni el tipo de interés ni el tipo de cambio. El funcionamiento de las políticas monetaria y fiscal con tipos de cambio flexibles. Teniendo en cuenta la macroeconomía con tipos de cambio flexibles, cuando se presenta un desequilibrio
por parte de la cuenta corriente, automáticamente este será compensado por un saldo contrario, que en este caso es la balanza de capitales. En este sentido, las políticas monetarias y fiscales presentan un sistema de tipo de cambio flexible, como ya se había mencionado anteriormente, y estas siguen ciertos parámetros o premisas. El primer parámetro sería este: el tipo de cambio será la única variable que podrá generar influencia en cuanto a lo que es la competitividad de la economía. Además, si se presenta una depreciación del tipo de cambio, esto traerá un aumento de la competitividad. Y el caso contrario es que se presente una apreciación, lo cual generará una pérdida, y esto se dará en el corto plazo. La cantidad de dinero es exógena, es decir, al flotar el tipo de cambio o al fluctuar, el que está encargado de determinar el nivel de oferta monetaria, o lo que es lo mismo, la cantidad de dinero en circulación, esta determinará la posición de la curva LM. Sin embargo, en el tipo de cambio fijo, esto no ocurriría, porque la curva LM se movía de forma endógena. Asimismo, este comportamiento es propio de la curva IS. Esta se desplazará hacia la derecha cuando el tipo de cambio se deprecia, lo que genera un aumento de las exportaciones, y a la izquierda cuando el tipo de cambio se aprecia, una disminución de las exportaciones. En cuanto al tercer parámetro, el sector exterior es muy sensible a las diferencias entre el tipo de interés nacional y al mundial, lo que en un contexto de alta movilidad internacional de capital implica que los puntos situados por encima de la línea corresponden a un superávit de la balanza de pagos, situados por debajo de un déficit. Si el tipo de interés nacional fuera más bajo que el mundial, se producirían grandes flujos de salida de capital, que eliminarían cualquier superávit por cuenta corriente. Si fuera más alto que el resto del mundo, los flujos de entrada de capital eliminarían el déficit por cuenta corriente. Política monetaria y los tipos de cambio flexibles. Cuando se presenta una política monetaria expansiva, la curva LM se desplazará hacia la derecha, generando así que nos situemos en el punto E1, con un aumento de la producción y una disminución del tipo de interés. Pero el descenso del tipo de interés provoca una salida de capitales, que originan una depreciación del tipo de cambio. De esta manera, la depreciación afecta de forma positiva la competitividad de los productos de exportación del país, por lo que el incremento de las exportaciones netas hace que la curva IS se desplace hacia arriba y a la derecha, hasta finalizar en el nuevo punto de equilibrio E2, donde la producción y la renta han aumentado, lo que indica que los tipos de cambio flexibles, en cuanto a lo que es la política monetaria, se puede decir que son eficaces para incidir sobre el nivel de renta por la vía del tipo de cambio y no por el tipo de interés. Política fiscal y los tipos de cambio flexibles. Si partimos del supuesto de una política fiscal expansiva, por ejemplo, un aumento del gasto público, la curva IS se desplazará hacia la derecha. Esto nos situará en el punto E1, con valores más altos del tipo de interés y de la producción. El tipo de interés nacional no puede superar el tipo de interés mundial. Por consiguiente, en nuestra situación se producirán unas entradas de capital que provocarían una apreciación del tipo de cambio, una pérdida de la competitividad y un desplazamiento en dirección opuesta a la curva IS1 hasta su posición inicial. Estamos ante un caso del deterioro de la balanza comercial, que es contrarrestada en su totalidad por el efecto expansivo inicial de la política fiscal. Asimismo, bajo un sistema de tipos de cambio flexibles, la política fiscal puede decirse que es ineficaz, puesto que su efecto expansivo es contrarrestado por el deterioro que origina el sector exterior al expandirse las importaciones y al contraerse las exportaciones. Los dilemas de la política económica en una economía abierta. El primer dilema es qué sistema de los tipos de cambio es más adecuado para una economía abierta, el fijo o el flexible. Las políticas de cambio pretenden solucionar problemas fundamentales, en este caso la variabilidad. Ahora bien, estas pueden diferenciarse en dos clases de variabilidad de tipos de cambio: la volatilidad y la desalineación. La primera supone a la oscilación de los tipos de cambio durante un periodo corto de tiempo. Puede ser un ejemplo día a día o mes a mes, como puede ocurrirle a cualquier clase de activo. La desalineación consiste en una desviación persistente de un tipo de cambio respecto a su nivel competitivo a largo plazo. Lógicamente, los costes de desalineación son muy superiores a los ocasionados por la variabilidad. En este sentido, ¿qué papel pueden jugar las políticas cambiarias?
Los análisis tradicionales de dichas políticas han girado en torno a la elección entre los tipos de cambio flexible o los tipos de cambio fijos. Los partidarios de los tipos de cambio fijos sustentan frecuentemente cuatro argumentos. El primero, los tipos de cambio fijos son más adecuados cuando las perturbaciones financieras son predominadas en la economía. El segundo, los tipos de cambio obligan a los gobiernos nacionales a ser mucho más disciplinados, ya que las políticas inflacionarias no tardan en tropezar esta restricción exterior. En el tercero, sería que los tipos de cambio permiten al país adoptar o exportar algunas de las perturbaciones interiores a los otros países, pero también lo hacen más susceptible a las perturbaciones exteriores. Los tipos de cambio otorgan credibilidad a la instrumentación de la política monetaria y a sus objetivos antiinflacionarios. No obstante, en este punto habría que recordar que también se presentan posibles inconvenientes que la experiencia ha demostrado que se derivan de la adopción de un sistema de tipo de cambio fijo. El punto número uno es que si las perturbaciones se originan en el sector real de la economía, es difícil justificar la estrategia de impedir los movimientos del tipo de cambio, porque en general esto facilitan el ajuste que es preciso efectuar en los precios relativos cuando hay perturbaciones reales. En cuanto a lo que es el punto número 2, no es posible mantener los tipos de cambio fijos sin introducir ciertos controles sobre los movimientos internacionales de capital, medidas que acarrean distorsiones sobre las decisiones de inversión. Las crisis de las balanzas de pagos tendrán lugar inevitable a no ser que se modifique periódicamente la paridad de la moneda, y ello erosiona la credibilidad de los objetos monetarios antiinflacionarios. Como punto número 4, los tipos fijos aíslan escasamente a un país de los shocks y perturbaciones externas, siendo este un régimen cambiario más idóneo para aquellos países cuyos desajustes económicos son predominantemente internos. Como punto número 5, la inseguridad del sistema es un inconveniente a tener muy en cuenta, pues el mecanismo cambiario fijo se basa en una moneda de reserva y esta por lo tanto obliga a la convergencia de registros económicos del resto de los países con respecto al país central del sistema. Por el contrario, los defensores de un sistema de tipo de cambio flexible han apoyado las posturas dando las siguientes conclusiones. Como punto número 1, los tipos de cambio flexibles permitirían a aquellos países a controlar las ofertas monetarias, puesto que no habrían variaciones en el componente exterior de la base monetaria. Los tipos de cambio flexibles harían que la política monetaria expansionista operara más poderosamente sobre el lado real y el empleo que la vía de los efectos positivos de la depreciación inducida por las exportaciones netas. Como punto número 3, los tipos flexibles aíslan a un país de las perturbaciones en el exterior, pero hacen soportar completamente las consecuencias de las perturbaciones que se originan en el propio país. Además, la flexibilidad, como punto número 4, que presenta el tipo de cambio, permite la posibilidad de ajustar el sector real de la economía. Asimismo, se presentan criterios favorables a la economía cambiaria, que se apunta a un conjunto de inconvenientes. El primero es que propicia la excesiva volatilidad cambiaria que genera incertidumbre, la cual a mediano y largo plazo tendrá que reducir el volumen del comercio internacional. Asimismo, esta desalentará los flujos de capital, todo lo cual afectará negativamente el crecimiento y el desarrollo económico de los diferentes países. En el punto número 2, es un sistema cambiario más inflacionario, fundamentalmente porque no impone una disciplina monetaria a las autoridades económicas. En el punto número 3, no facilita el ajuste de los desequilibrios en las balanzas de pago, incrementando la brecha existente entre la balanza de pagos real y la de equilibrio. Dilema: equilibrio interno versus equilibrio externo. Como ya se ha comprobado, bajo el supuesto de perfecta movilidad internacional de capital y tipos de cambio fijos, los tipos de interés de un país no pueden diferenciarse apreciablemente del tipo de interés mundial, pues unos tipos inferiores traerían consigo fuertes salidas de capital hacia el exterior, lo cual debilitaría la moneda nacional y empeoraría la balanza de pagos. Y por el contrario, un tipo de cambio muy elevado supondría la entrada de capitales exteriores al país, lo que apreciaría el tipo de cambio nacional y facilitaría la financiación de los desequilibrios de la balanza de pago. En la figura número 13,7, las anteriores condiciones que hacen que la balanza de pagos sea prácticamente horizontal, cualquier punto situado por debajo de la balanza de pagos nos refleja una situación de déficit exterior. Los situados por encima están dados por el escenario de la balanza de pagos. Por consiguiente, la situación
de la línea izquierda de Y es el desempleo, mientras que la derecha es el sobreempleo. En el punto E será el único donde se lograría conjuntamente los equilibrios externos e internos de la economía. Asimismo, se pueden analizar los problemas de la política económica a través de las situaciones que reflejan los cuatro cuadrantes de la figura mencionada. La cuestión clave es cómo utilizar la política monetaria y fiscal para alcanzar los equilibrios internos y externos de la economía. En las zonas 2 y 4 es teóricamente factible alcanzar una solución, dado que la aplicación de la política monetaria contractiva resolvería el problema de la zona 2 y otra de signo expansiva lograría en la zona 4 corregir ese problema. Los problemas se presentan cuando la economía se encuentra en las zonas 1 y 3. Una política económica apropiada para alcanzar los equilibrios internos y externos en la primera tiene que alcanzar un nivel de empleo más elevado para conseguir el equilibrio. Y los tipos de cambio o los tipos de interés más elevados presentarán una renta mucho más baja para conseguir el equilibrio externo y viceversa en la zona 3. En las zonas 1 y 2 se plantean dos claros dilemas de la política económica, porque la situación interna de la economía sugiere que la renta debería aumentar, lo que quiere decir que debe disminuir, y el estado de la balanza de pagos apuntaría a que se debe disminuir. Sin embargo, teóricamente una vía para resolver los dilemas es que se pueden utilizar políticas, por ejemplo, en este caso una política fiscal expansiva para llevar al pleno empleo y la política monetaria contractiva, en forma de los tipos de interés más elevados, para alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos para cualquier punto situado en la zona 1, mientras que la política fiscal restrictiva y una política monetaria de signo expansiva permitirían lograr también ambos equilibrios, interno y externo. En definitiva, puede alcanzarse el punto E. Por consiguiente, si los tipos de cambio son fijos y hay movilidad de capital, las políticas fiscales y monetarias utilizadas de forma coordinada permitirían alcanzar equilibrio interno y externo. En este apartado haremos un resumen de las políticas económicas en una economía abierta. De esta manera, se debe notar que la apertura al exterior y la movilidad internacional de los capitales establecen una serie de restricciones para cualquier economía, que se sustancia en que toda economía abierta ha de guardar una elevada disciplina macroeconómica, de forma que sus variables básicas, precios, finanzas públicas, tipos de interés, entre otras, no difieran de las registradas de los países con los cuales tienen relaciones económicas, comerciales y financieras. Las coordenadas básicas del sector exterior, como son el régimen de tipo de cambio, que puede ser un tipo de cambio fijo o flexible, la movilidad de capital, entre otras, ejercen una influencia decisiva sobre los instrumentos de política económica. A tales efectos, el modelo Mundell-Fleming es altamente ilustrativo e instructivo, tal como lo narraba mi compañera Gisela. Con tipos de cambios fijos y movilidad perfecta de capital, la política monetaria carece de influencia sobre la producción. Por su parte, la política fiscal, ante un tipo de cambio flexible, carece de eficiencia. Es aquí donde se ve que según el tipo de cambio y según otras variables macroeconómicas y la coyuntura, se deben tomar decisiones de política económica. En este apartado se ve cómo la política económica en una economía abierta difiere considerablemente correspondiente a una economía cerrada. Como bien es sabido, hay tres tipos de política económica: la fiscal, la monetaria y la cambiaria. La fiscal, que sabemos que en una economía cerrada la totalidad del gasto va destinado a la renta nacional, se ve como en una economía abierta se vuelve ineficiente un tipo de cambio flexible, pero es eficiente con tipos de cambio fijo. Por su parte, una política monetaria afecta a la renta mediante los tipos de interés cuando estamos en una economía cerrada. Sin embargo, cuando nos vamos a una economía abierta, esta es afectada mediante los tipos de cambio. Y si el tipo de cambio es flexible, se vuelve eficiente la política monetaria. Pero por su parte, si es fijo, se vuelve ineficiente este tipo de políticas. Asimismo, podemos encontrar la política cambiaria, que en una economía cerrada no se utiliza, debido a que en una economía cerrada los tipos de cambio no son determinantes para las distintas variables macroeconómicas como son el precio, la producción, la renta y demás. Sin embargo, cuando vemos en una economía abierta, cualquier decisión del Banco de la República puede llevar a una revaluación o devaluación de la moneda. Asimismo, se puede ver una apreciación o depreciación de la moneda por temas del mercado.
Es así como se ve que a través del sector exterior de un país se lleva a cabo una ampliación de un horizonte económico mediante las relaciones comerciales y financieras con otros países, los cuales tienen una influencia excesiva sobre múltiples variables y cuestiones económicas: el consumo, la inversión, el ahorro, el empleo y la asignación de recursos, así como distintas variables en las cuales se ve determinada la coyuntura nacional. De esta manera, se puede responder a preguntas por qué hay países ricos y otros países pobres, por qué un país ha podido desarrollar en el pasado y ya no, por qué una economía de antaño atrasada se ha convertido en avanzada, por qué unas economías crecen más que otras, cuáles son los factores que determinan el crecimiento económico. Todo esto va anclado a qué tipo de economía es, a cómo ha manejado las diversas políticas y cómo la coyuntura se ha visto afectada por diversas decisiones a nivel internacional. Entonces aquí ya hemos podido ver qué restricciones hay en una economía abierta, cómo son los desequilibrios tanto internos como externos, cómo la política económica se puede ver en el modelo Munder-Fleming, cómo estas son afectadas en un tipo de cambio fijo y en un tipo de cambio flexible, y en qué dilemas nos encontramos cuando aplicamos estas políticas económicas en una economía abierta, teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo, de los tipos de interés, del volumen y fluidez de los movimientos de capital, las expectativas de los agentes económicos, los saltos de cuenta corriente y de capital, cómo se están manejando los equilibrios internos y externos, la balanza de pago, cómo manejar si hay un déficit financiable o sostenible, cómo vemos factores como el diferencial de inflación o el déficit público, que si hay un tipo de desequilibrio exterior, ya sea coyuntural o estructural, si hay una existencia o no de una rigidez en los precios internos, o si hay presencia o ausencia de movimientos de capital a nivel internacional. ¿Cómo se maneja el desempleo? Cuando puede haber superávit de este o donde hay un sobreempleo debido a los dilemas de la política económica en una economía abierta.